gracias por tu presencia maravillosa aquí, Señor, en medio nuestro. Gracias que podemos compartir con tu pueblo y con los que nos escuchan en las redes sociales. Podemos compartir tu palabra, disfrutarla, alimentarnos el alma, fortalecernos el espíritu, renovar nuestras mentes. Cuán glorioso es, Señor, estar en tu presencia e inquirir de ti, de tu persona, carácter y naturaleza. Queremos en esta hora centrarnos una vez más en tu palabra, disfrutarla, y pido, Señor, que cada persona que escucha este mensaje pueda ser marcado, pueda ser transformado, que haya un antes y un después en cada persona que va a escuchar este mensaje. No porque lo digo yo, Señor, sino porque lo dices tú, porque tú estás en medio, porque tú nos hablas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento. Buena tarde, bienvenidos para todos los que nos están escuchando. Vamos a compartir la palabra de Dios. Presten mucha atención porque estos son de los mensajes que pueden poner un antes y un después en tu vida. Quiera Dios que abra tu entendimiento, quiera Dios que abra tus oídos y quiera Dios también que yo pueda tener lengua de sabios para compartir la sabiduría de Dios tal cual se nos ha presentado a través de esta palabra. El mensaje de la cruz es el título de la serie y el del mensaje, el Evangelio diferente. Vamos a abrir la escritura en Romanos capítulo 11, verso 36. Con este mensaje, primero, vas a entender y a comprender el porqué de la vida tuya, por qué está como está. Vas a poder comprender el entorno que te rodea, por qué está como está. Pero lo más maravilloso es que a partir de hoy tú no vas a tener ninguna duda de que eres una persona salva o estás a punto de ser salvo. Así que presten mucha atención. Romanos 11:36 dice en la Reina Valera del 60, porque de Él, hablando de Jesús, y por Él, y para Él, son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Todo lo creado, visible o invisible, fue creado por Él, fue creado para Él y son de Él. Porque todas las cosas ha hecho Jehová, dice el Salmo, todas las cosas ha hecho Jehová para sí. Aún hasta los malos, Dios los ha reservado para los días malos. Cuando hay que hacer el trabajo sucio, pues hasta esos malos Dios usa. Es extraordinario esto. En la soberanía y en la omnipotencia de Dios, las cosas nunca pasan desapercibidas. Y todas las cosas acontecen porque o Él las permite o Él las hace acontecer. Hay cosas que pertenecen a la voluntad permisiva de Él y las permite, y hay otras que pertenecen a la voluntad directiva y las genera. Ahora, yo estoy viviendo con esa conciencia de que fui creado por Él, por medio de Él,
que soy de Él y que vivo para Él y para su gloria? Vamos a meditar un poco sobre esto. ¿A qué cosas tú le inviertes tus mejores activos, como tu tiempo, tus energías físicas, emocionales, tu atención mental, tus recursos económicos? ¿Qué o quién es el centro de tu vida? ¿Es el dinero? ¿Es tu modus operandi ir tras aquello que te da dinero? No quiere decir que sea mal habido, algunos sí, pero hay otros que en una buena, pero están siempre detrás del dinero. ¿Es el trabajo el centro de tu vida? ¿Son tus hijos? ¿Es un hombre? ¿Es una mujer? A ver, por demás está decir, escuchar a esa madre, dice, mi sol son mis hijos. Una mujer, uno escucha cada cosa. La señora es medio bruja, si la miras con un ojo solo, adivina, adivinador, tira las cartas, violenta, agresiva, lo denuncia, le tiran las cosas para afuera, lo denuncia por violencia, porque ya no lo quiere tener al lado de él y no hay cosa que sería una mejor idea acusarlo y bueno, las autoridades o los jueces se ven presionados por ese tipo de posibilidad que tienen porque dice, bueno, no sabemos si le pegó o no, pero después lo averiguamos. Señor, usted se tiene que ir con toda para la calle. A los 2 días, una llamada por teléfono y lo trae de nuevo. Entonces, ¿qué es el centro de la vida de determinadas personas? ¿Es un hombre? También está eso, ¿no? Ponen a un hombre por Dios. ¿Es el fútbol un deporte? ¿Es la política? ¿Es un líder? ¿Es tu religión? ¿Un vicio? ¿Sos tú, Dios? ¿Sos tú ese sol en lugar de tus hijos? ¿Tu sol es tu ego? Parece que todo el universo gira en derredor de tu ego. La vida del creyente que verdaderamente tiene a Cristo como centro gira en torno a Cristo como los planetas giran en derredor del Sol. ¿Puede existir vida sin Sol? Por supuesto que no. Así, la vida del verdadero creyente existe porque Jesús existe, porque Jesús es su sol de justicia. Ahora, eso en la práctica, ¿cómo ha sido tu vida? ¿Realmente es así hoy? Piensa, medita un poco en tus decisiones, en tus intenciones, tu diario vivir. ¿Pones a Cristo, mejor dicho, es Cristo, no es que lo pongas? ¿Reconoces que Él es el centro de tu vida? ¿Es tu guía? ¿Sus palabras pesan a la hora de cualquier decisión que vayas a tomar? Aún tus vacaciones, tus estudios, ¿qué vas a hacer en tu vida? Tu trabajo, tus responsabilidades como ciudadano, el cuidado de tu salud, ¿prima lo que Cristo quiere o haces lo que bien se te da en gana? El trato con los demás, el trato con el dinero. ¿Está Cristo siendo el modelo rector de tu vida? Vamos al punto. ¿Por qué tanta gente en este mundo, y aún dentro de las congregaciones llamadas cristianas, dicen Señor, Señor, pero no hacen lo que Él dice? No ponen en práctica su voluntad. La respuesta es simple, porque no han nacido de nuevo, o bien nacieron de nuevo, pero no viven una vida despojada del viejo hombre
con sus malos hechos, no se revisten del nuevo hombre que fue hecho conforme a la justicia de Dios y a semejanza de Cristo. No viven en una vida nueva de poder, con otros deseos, con otras intenciones, que no son ya las de aquella vida. Hay personas que tienen un conocimiento mental de las cosas de la Biblia, pero no han podido nacer de nuevo. No tienen una nueva vida, no son salvos literalmente. Y algunos que llegaron a recibir un buen evangelio y creyeron y nacieron de nuevo, no aprenden diariamente a llevar a la cruz ese viejo hombre y a despojarse de él. No renuevan su mente y no actúan ni viven conforme a la nueva vida que Dios tiene para cada uno de nosotros. La vida que Cristo tiene después de haber creído es una vida poderosa, es una vida que te impulsa hacia lo espiritual, una vida que te lleva a la presencia de Dios, una vida que te lleva a contemplarlo, a inquirir de su palabra. Disfruta comiendo la palabra de Dios, digo, comiendo en forma figurada, devorando la palabra de Dios. Disfruta la presencia de Dios, busca la presencia de Dios. Se deleita en escuchar las adoraciones que te impulsan a adorarle, a rendirte a Él, a expresarle tu amor. No toma placer en las cosas del mundo, de este mundo como sistema de vida. No toma placer en lo que a la gente común le toma placer. Consumir música basura, televisión basura, programas chatarras, de chisme, no tiene placer en eso. Los videos que miran en redes sociales no están ligados a aquello que es superfluo, que no te añade nada a la vida. Toman placer en lo que les edifica, en lo espiritual y en lo natural, porque esa nueva vida es una vida superior, te impulsa a vivir de otra manera, que no es como la que venías viviendo antes. El hombre común y corriente vive de espaldas a Dios, haciendo y deshaciendo con su vida como mejor le parezca. Consume todas esas cosas que decía que el cristiano que realmente tiene una vida nueva no lo hace. Pero el hombre común y corriente no tiene a Dios en sus planes. Planifica qué va a hacer el fin de semana, pero no está en su libreta congregarse, servir a Dios, disfrutar con la familia de Dios, su presencia. Por eso la mayoría de las personas que vienen, que no son cristianas, y vienen porque vienen apremiados por la angustia, la opresión, porque están a punto de explotar o de matarse o de matar a alguien o deprimidos o ya no aguantan más la vida. Pero no hay manera que vengan por las buenas. Pero eso pasa con el hombre que no es salvo, el que no tiene el evangelio. Pero ¿qué pasa con los cristianos? ¿Qué pasa con tanta gente en las iglesias que por poco tienes que andarlos empujando con una bayoneta para que se congreguen también? ¿Qué pasa que no se comprometen? Porque no les nace, porque no nacieron de nuevo, o no van diariamente a tomar su cruz cada día y seguirle al Señor. Lucas 14, 27 dice, el que quiere venir en pos de mí y no toma su cruz cada día, no puede ser mi discípulo, no puede hacer las cosas que hace un verdadero hijo, una hija de Dios. Ahora, hay otros que nunca escucharon el Evangelio.
El libro de Romanos dice, ¿cómo pueden invocar a Cristo para que los salven si no creen en Él? ¿Cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? ¿Y cómo pueden oír de Él a menos que alguien se lo diga o a menos que alguien le predique? O sea, hay gente que no ha recibido el Evangelio porque nadie se lo ha predicado. Pero hay otros que sí le han predicado. Y esos, como dice el libro de Hebreos, capítulo 4, verso 2, también a nosotros se nos ha anunciado el Evangelio, la buena nueva, como a ellos, como a Israel en el desierto. Pero no les aprovechó el oír por no ir acompañada de fe la palabra que le dieron. Lo que oyeron no estuvo acompañada de fe, no creyeron al Evangelio. Pero hay otros que sí creen, como los Gálatas, por ejemplo. Pablo le escribe a la iglesia de los Gálatas y le dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Estoy maravillado porque ustedes escucharon el verdadero evangelio. ¿Qué está pasando con ustedes, Gálatas insensatos? Ahora se pusieron, además de escuchar el evangelio que ya tenían, que era bueno, que era la verdad, ahora están escuchando un evangelio diferente. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que ya le hemos anunciado, sea anatema, dice, sea maldito. Como antes he dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito, o sea anatema. Gálatas insensato, ¿quién les fascinó? El original dice, ¿quién los hechizó para no obedecer la verdad a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado? Nuestras peores tragedias, o una de las peores tragedias de esta era moderna, de tanta tecnología y que esto ha afectado no solo la forma de comunicación en las redes sociales, sino que usted cruza de un lado a otro del mundo en pocas horas. Con todos esos avances hay una tragedia, porque la palabra de Dios está en las redes sociales, está escrita, está en un montón de idiomas, pero hay una tragedia. Pulula el evangelio diferente. Es de lo que más se encuentra. ¿Cuál es el evangelio diferente? Es el evangelio sin cruz, donde no se predica a Cristo claramente crucificado para nuestra justificación y resucitado para nuestra salvación. Es ese evangelio donde se te habla de todo menos del centro del evangelio, que es que cuando Cristo murió nos representó a todos allí y nos incluyó allí, de manera que mi viejo hombre fue sepultado juntamente con él y que en su resurrección fuimos resurrectos con él y se nos concedió, al ser resurrectos, una nueva vida, como Cristo tiene la vida de resurrección. ¿No se nos dijo que cuando Él se sentó en los lugares celestiales, nosotros también fuimos sentados con Él en los lugares celestiales? Cuando el ser humano nace de nuevo, cuando escucha el Evangelio con el mensaje de la cruz. Cuando una persona nace de nuevo, cuando cree de todo corazón que Jesucristo se hizo carne, es Dios hecho carne y que nos incluyó en su muerte en la cruz y nos
llevó juntamente con Él a la muerte para ser sepultados con Él. Y cuando Él resucitó, nosotros recibimos una nueva vida resucitados con Él. Es ahí donde la persona nace de nuevo. No importa que sea un ladrón, no importa que esté en la cárcel, no importa que sea un sicario, no importa que sea un traficante, no importa que sea un homicida como aquel que estaba en la cruz. Al instante la vida de Dios entra en él. Así como Dios está comprometido con su creación para que cada vez que un óvulo es fecundado por un espermatozoide, venga una nueva vida al mundo y sea hecha una célula cigoto y se conciba la vida ahí. Así como Dios es fiel, por regla general, cuando ese espermatozoide fecunda, se genera la vida. Hay vida desde ese momento. Así Dios es fiel cada vez que la palabra de Dios fecunda el espíritu humano, muerto en delitos y pecados. Y se crea en él, como en el vientre de María, una nueva creación. El Hijo de Dios, que ya no nace en un pesebre, ahora sus hijos nacen en el espíritu del hombre, sea hombre o mujer, en el espíritu de la humanidad. Esa nueva vida se da cuando uno cree. Por eso, si tú creyeres en tu corazón que Jesucristo hoy es el Señor, ¿por qué? Pero si Él murió, ¿cómo es que es el Señor? Sí, pero Él murió, resucitó y hoy está a la diestra del Padre hasta que sus enemigos se han puesto por estrado de sus pies. Hoy está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros y hoy es la cabeza de la iglesia, hoy es el Señor, para que toda lengua le confiese que Él es el Señor. Si nosotros creemos eso y lo confesamos, somos salvos. ¿Por qué somos salvos? Primeramente de nuestro pecado, de nuestra condenación y de nuestro viejo hombre. Se nos es dada una nueva naturaleza para que caminemos, como dice Pablo, en novedad de vida, en una nueva vida indestructible, poderosa, que ama a Dios, que se deleita en Dios, que adora a Dios. Es un poder interno que te eleva diariamente a la presencia de Dios, para glorificarle, para amarle, para servirle. Y es a través de esa vida, a medida que se va llevando a la práctica, porque también necesitamos que nuestra alma sea renovada y sea quitada la vieja manera de pensar y sea puesta la nueva manera de pensar a través de esa nueva vida que Dios nos da y de su palabra. A medida que eso ocurre, comenzamos a ver las evidencias externas de que hay una nueva vida. De manera que, como dice Pablo, las cosas viejas pasaron y he aquí son todas hechas nuevas. Ahora, ¿qué pasa? Que tenemos gente en las iglesias que parece que siempre son los mismos. Y nunca fue hecho nada, siempre nada nuevo, siempre con las cosas viejas. Las cosas viejas pasaron, los celos pasaron, las envidias pasaron, la prepotencia pasó, la soberbia pasó. La hechicería pasó, la rebeldía pasó, la desobediencia, la obstinación. Por lo menos debería, ¿no? Nuestras congregaciones están atestadas de gente, aún en los púlpitos, que están bautizados, pero no crucificados. Pablo les reclamó a los Gálatas que ellos habían escuchado el evangelio correcto, pero que no permanecieron en él y terminaron en el evangelio diferente, con todo el laburo que le costó a Pablo. Me temo que haya trabajado en vano, que haya hecho vigilias en vano, me temo que haya intercedido en vano, me temo que les haya predicado 1000 veces en vano.
¡Qué frustración, por favor! ¿Y cuál es el evangelio verdadero? Pues así como el evangelio diferente es la tragedia del evangelio sin cruz, te hablan de toda cosa, te hablan de la Biblia. Ojo, yo no digo que no haya que predicar todo el evangelio tal como está y todo el consejo de Dios. No digo que no. Pero ¿de qué sirve eso si la persona no nació de nuevo? Si nunca le hablaste del verdadero evangelio. ¿Cuál es el verdadero evangelio? ¿Dónde está? ¿Cuál es el evangelio que predicaba Pablo? Primera de Corintios 2, 1 y 2 dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarlos el testimonio de Dios, o la buena noticia, o el evangelio, no fui con excelencia de palabras o de sabidurías. No fui siendo un exégeta, un apologético. No me preocupé en eso, pero me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y en 1 Corintios 15, 1 al 5 dice: ahora, amados hermanos, permítanme recordarles la buena noticia o el evangelio que ya les prediqué. A ver, Pablo, ¿cuál es el evangelio que ya les predicaste? Porque ya le viene hablando desde el principio de este evangelio. Bueno, quiero repetirlo, dice Pablo. Permítanme decirles, esa es la buena noticia que los salva. Si ustedes siguen creyendo el mensaje que les prediqué, a menos que hayan creído algo que desde un principio nunca fue cierto. A menos que yo no les haya predicado el evangelio verdadero o que hayan escuchado otro, el evangelio diferente, el evangelio que yo les prediqué salva. Al griego primeramente, al judío primeramente y luego al griego y al uruguayo y al latino y al anglosajón y a los chinitos y a los coreanos, a los nipones. Salva a todo aquel que cree, porque el evangelio es poder de Dios para salvación al que cree. Al que cree. Y continúa Pablo: yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que me había transmitido a mí también. Mire lo que dice Pablo. Les voy a repetir otra vez sobre el evangelio que les prediqué. Ese evangelio tiene el poder para salvarlos, si creen. Y si creen de todo corazón. Ese evangelio que les transmití es lo más importante. O sea, dentro de la Biblia toda la palabra de Dios es útil y es buena, pero hay algo que es central y más importante que cualquier otra cosa, y es esto: Cristo murió por nuestros pecados tal como dicen las Escrituras. Fue sepultado, fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos tal como dicen las Escrituras. Lo vio Pedro y luego lo vieron los 12. Aquí no es otra cosa que el centro del evangelio, que Cristo Jesús es Dios hecho carne, que vivió entre nosotros, que dio señales de que Dios estaba con él, que dio testimonio de que verdaderamente era el Hijo de Dios, que tomó nuestro lugar en la cruz, que nos incluyó en su muerte, que fue sepultado y con él nos sepultó a nosotros y que fuimos resucitados juntamente con él. Y hoy tenemos la vida de resurrección que él tiene. La supereminente grandeza del poder de su fuerza que le resucitó a Cristo opera en nosotros cuando creemos. ¡Aleluya! ¿Cómo sé si soy salvo? ¡Cree en esto! La gente se pregunta: yo no sé si soy salvo. ¿Seré o no seré? A ver, ¿tú tienes dudas si eres humano? ¿Qué dudas tiene? No hay que tener duda ninguna.
Si tú creíste a este evangelio verdadero, no hay duda, no existe duda, porque para ser salvo justamente se necesita la certeza de la fe. Pero estamos hablando del evangelio verdadero predicado a los corintios y a los gálatas. Ahora vemos cómo Pablo también le predicó a los estoicos y a los epicúreos en Atenas, en Grecia. En Hechos capítulo 17, verso 18, dice que algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con Pablo y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros dicen, parece que es predicador de nuevos dioses. ¿Pero por qué decían esto? Pues acá dice la Escritura, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. ¡Aleluya! Porque les predicaba que toda la raza humana está condenada y que cuando Cristo murió, llevó a la raza humana a ser sepultada con Él. Así como en Adán todos pecamos, en Él todos fuimos justificados en su muerte, en su sangre derramada en la cruz, en su cuerpo quebrantado. De manera que ya ahora no hay condenación para los que están creyendo en Cristo Jesús. Porque así como creemos que Él murió, creemos que resucitó y nosotros con Él fuimos resucitados. Ahora observemos qué evangelio predicaba Pablo a los romanos. Romanos capítulo 5, verso 8 al 10. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Miren el evangelio de Pablo a los romanos. Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida de resurrección. Continuamos en el capítulo 6 de Romanos. Ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Total, ya Cristo murió, ya nos justificó, ya nos reconcilió. Ahora hagamos y deshagamos como éramos antes. No, por supuesto que no, dice Pablo. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en el pecado? ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo es inmersión? Cuando nos bautizamos, estamos diciendo públicamente aquello que creímos del Evangelio de verdad. Creímos que fuimos juntamente crucificados con Él, sepultados con Él y resucitados con Él. ¿Cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? ¿Se olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. No es que el bautismo, esa obra visible que hacemos en el agua, eso es lo que salva. No, es la fe lo que salva. Por gracia sois salvos mediante la fe. La fe es el instrumento que nos permite recibir esta verdad y experimentarla. Hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. La misma vida gloriosa que el Padre le dio a su Hijo, opera en mí. Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados como Él. Como Él. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso
fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Y ya no somos esclavos del pecado. Y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Estamos seguros de eso porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene poder sobre Él y sobre mí tampoco y sobre ti tampoco. Ya no tienes muerte, poder sobre nosotros. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? Cristo es el que murió, mató la muerte. Y aquel que participó de carne y sangre, Cristo Jesús, participó de carne y sangre como nosotros, para que por medio de su muerte destruyese el poder, aquel que tenía el poder de la muerte. Esto es el diablo. Esto es glorioso. Cuando Él murió, murió una sola vez, a fin de quebrar el poder del pecado. Pero ahora que Él vive, vive para la gloria de Dios y yo en Él vivo para la gloria de Dios. O sea que cuando tú celas, le sacas el cuero, murmuras, te pones envidioso, insoportable, Elmer el gruñón, entonces te has olvidado que estás resucitado con Cristo o no creíste. Cuando Él murió, murió una sola vez a fin de quebrar el poder del pecado. Pero ahora que Él vive, vive para la gloria de Dios. Así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. No permitan que el pecado controle la manera en que viven. No permita que les controle. No caigan ante los deseos pecaminosos. Mueran cada día por medio de la fe. ¿Qué problemas traen a la familia, a las congregaciones, el no escuchar el verdadero evangelio o un evangelio diferente? Bueno, tenemos dentro de las congregaciones gente que no es salva, que dicen Señor, Señor. En los púlpitos dice profetizamos, echamos fuera demonios, agarramos el micrófono. Muchos me dirán, qué terrible eso, muchos, qué preocupante, muchos que vivieron en las plataformas años, que están en las redes sociales años, pero nunca nacieron de nuevo. Estos son fuentes sin aguas, dice Pedro. Nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con codicias o concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en el error. Esa gente está dentro de las congregaciones, en los púlpitos con micrófonos, engañados ellos y engañando, si es posible, aún hasta los propios escogidos, siéndole de tropiezo a otros. Y algunos que sí creyeron, pero no aplican esta verdad, no aplican la fe a esta verdad y todavía siguen atados al pecado, sin despojarse del viejo hombre. Viven generando líos, problemas en las congregaciones. Pablo le dijo a los corintios, me temo que cuando llegue a vosotros no los halle tales como quiero y ustedes me encuentren a mí como ustedes no quieren verme. Que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Que sí, que a la fulana la pusieron ahora de esto, que al perengano lo pusieron de lo otro, y a mí, y yo, ¿y qué? Muérete. ¿Por qué no? Porque el pastor le hace caso a los que tienen plata.
muérete. Y si el pastor hace eso, muérase. Por favor, que yo con la fulana no me junto, con esa gentuza, que yo nunca me voy a olvidar lo que dijo, o lo que tenía que haber dicho y no hizo, o no dijo. Y ahí están esas cosas dentro de la iglesia, hermano. Cristianos bautizados pero no crucificados, no pueden ser sus discípulos. En las congregaciones nos pasando dando además soluciones humanistas a los problemas de los creyentes carnales. Cosas que solamente se resuelven con clavos en la cruz. Nos pasamos como las clínicas especializadas en enfermos terminales, dándoles cuidados paliativos para que sigan pecando en la carne, pero que no les duela tanto. Tienen el cáncer del egoísmo. Tienen la enfermedad terminal de la carnalidad. No pueden llevarse bien con nadie, con su cónyuge, con sus hijos, con sus compañeros de trabajo, y se le dan cuidados paliativos. Se hacen retiros para matrimonios, se entregan flores, se les hacen repetir frases, que te perdono, que me perdonas, que te prometo, repita conmigo, que se hacen cartitas de amor. ¿Para qué? Eso se soluciona con más clavos. Se soluciona con muerte. En la sepultura no hay tribunales. No hay sindicatos abiertos. No hay sala de quejas. En el cementerio, en el sepulcro, hay silencio. Cuando hemos muerto, nuestra carne está en silencio. Aunque te maldicen, tú no respondes con maldición, como hizo nuestro Señor. Aunque te injurian, tú no respondes con injuria. ¿Qué pasaría si en tu matrimonio, que ya no das más, que es un pozo de desesperación, murieran? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasa, si se cumple tu deseo que quieres ver a tu marido muerto? Y tú, que ya no la aguantas más y que no la quieres ver ni en figurita. Mira, para que no la veas más a esa, hay una fórmula que el Evangelio tiene. Que crea en el Evangelio del Señor Jesucristo. Que cuando Él murió, ese viejo hombre fue sepultado. Si le pones fe, cree también que te resucita con una nueva vida. Cursos de cómo llevarse bien con sus hijos. Tratamientos paliativos. Yo no digo que tú no escuches ideas y tengas cosas. No estoy hablando, no estoy menospreciando eso. Pero si no hay muerte, si no hay un verdadero evangelio, lo que estamos haciendo es tratando de apagar un gran incendio con un baldecito de agua, con un vaso de agua. Damos clases, hacemos cursos, todo para llevarnos bien. Hacemos largas consejerías, manifestamos nuestras discrepancias, nos autocompadecemos, damos lástima, lloramos. Tenemos el libro negro de las ofensas. Tenemos una cartera o un portafolio lleno de amargura de todas las ofensas que nos hicieron. Llevamos una libreta con todas las cosas que nos deben, las demandas que tenemos por los demás. Santos, si no hay verdadero evangelio, no hay verdadera muerte a esas cosas. Si no hay verdadera fe, no hay resurrección.
Y si no hay vida nueva en la resurrección, imposible que puedan haber frutos como el amor, la bondad, el perdón, la mansedumbre, la benignidad, la humildad. Lucas nos lo recuerda, 14:27. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí cada día, no puede ser mi discípulo. Vamos a ponernos de pie. Señor, yo he hablado tu palabra. He hablado tu palabra. Ahora tú te encargas, Señor, de potenciarla. Tú te encargas, Señor, de que produzca fruto abundante. Tú te encargas que llegue a las personas que es menester que lleguen. Y que de este mensaje, Señor, mucha gente pueda creer de todo corazón y ser salva. Y salir de la condenación en que están a una nueva vida, a una vida poderosa que seguirá con nosotros hasta la eternidad. Te pido tu gracia y tu favor, tu misericordia. Bendícenos con abundancia de vida eterna a todos los que estamos aquí. Esa vida indestructible y poderosa, llena de frutos. Señor amado, en el nombre de Jesús, llena de poder, de gracia, sabiduría y verdad. Bendice y haz resplandecer tu rostro en señal de aprobación sobre todo aquel que cree, dándole evidencias claras de que ha sido salvo. Y si hay personas que necesitan en esta misma hora ser sanas, sánales completamente, porque tú eres el sanador. Sana el cuerpo, sana el alma, sanes el espíritu. En Cristo Jesús, Señor y Dios nuestro. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor y a su palabra. Que Dios les bendiga ricamente.